¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Vamos ahora a trabajar lo que son entonces los histogramas, siempre hablando de gráficas para lo que es entonces estadística. Bueno, veamos de qué se trata entonces el histograma. Dice histograma. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, no separadas entre sí, bueno, es decir, una a continuación de otra, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables. Bueno, entonces, como ya sabemos, vamos a trabajar entonces dos ejes. Veamos nuestro primer ejemplo. Se realiza una encuesta a un grupo de padres de familia. En esta encuesta consultan edades de los integrantes de su núcleo familiar. Después de obtener los datos, presentan la siguiente tabla de frecuencias agrupadas. Realiza un histograma y un polígono de frecuencia para dicha información. En este caso vamos a trabajar nada más el histograma. El siguiente video será para el polígono de frecuencia. Tenemos aquí nuestra tabla. Ya está procesada. Recordemos que este tipo de tablas ya se ha trabajado en lo que es tablas para datos agrupados. Aquí en este caso ya tenemos nuestras tablas. Aquí lo que vemos es que dice que las edades de las personas encuestadas. Entonces tenemos acá de 5 a 9 años. Hay 4, ¿verdad? Hay 4 que pertenecen al núcleo familiar de las personas encuestadas. De 5 a 9 años hay 4. Luego de 10 a 14 años hay 6 y así sucesivamente con todos. Entonces nuestra tarea es con esta tabla crear la tabla de frecuencias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una columna de límites reales. Como se recordarán, esta es la tabla que nos habían proporcionado. Entonces nosotros vamos a agregar la columna de límites reales, donde recordemos, lo único que tenemos que hacer para encontrar los límites reales es al límite inferior, que en este caso sería 5, le vamos a restar 0.5. Bueno, si tenemos 5, a la hora de restarle 0.5 tendríamos 4.5. Pero también al límite superior, ahora a él vamos a sumarle 0.5. Entonces al inferior le restamos 0.5, al superior le sumamos 0.5. Aquí tenemos 9, entonces al sumarle 0.5 tendríamos 9.5. Y si así hacemos con todos, entonces tenemos acá nuestra tabla. A 10 le restamos 0.5, tendríamos el 9.5 de acá. Como bien recordarán, aquí va a ir todo enlazado. Entonces tendríamos los siguientes valores, ¿verdad? Si ven, pues, si a todos estos límites le restamos 0.5, a los inferiores tendríamos estos resultados. A los superiores, si le sumamos 0.5, tendríamos estos resultados, ¿verdad? Entonces ya contamos con nuestra columna de límites reales. Bueno, procedamos. Trazar dos ejes, que en este caso, como ya no lo mencionaban, el eje X y el eje Y. En el eje X vamos a ubicar los límites reales, ¿verdad? El eje X o el eje horizontal. En el eje Y ubicamos las frecuencias, el eje vertical. Aquí agregamos una imagen entonces. Así es como entonces lo van a trabajar, ¿verdad? El eje Y van a estar nuestras frecuencias, en el eje X nuestros límites reales. Aquí tenemos nuestra tabla que ya la teníamos anteriormente. Recordemos, aquí vamos a colocar nuestras frecuencias. Aquí está nuestra frecuencia. Nosotros vamos a ver qué frecuencia es la mayor. En este caso es 9. Entonces podríamos llegar a 9 o colocarle un 10 si lo necesitáramos. Pero en este caso solo utilizamos 9. Aquí ustedes tienen que definir la escala que van a utilizar acá. Por ejemplo, si tenemos datos como 20, 60, 80, 100 incluso, podríamos aplicar nuestra escala de 10 en 10. Si tuviéramos datos de 35, 50, 65 o similares, podríamos aplicar de 5 en 5. Podríamos también aplicar de 2 en 2. Ustedes van a analizar acá cómo está proporcionada su frecuencia, ¿verdad? Y ustedes eligen la escala. Bueno, como nos damos cuenta, aquí vamos a colocar todos los límites reales. Por ejemplo, acá 4.5, aquí está el 4.5.
luego seguía 9.5, aquí vemos el 9.5. Importante, este otro 9.5 que tengo acá, prácticamente está ubicado aquí también, o sea que aquí tuviéramos como que dos puntos. Recuerden lo que decía al inicio, ¿verdad? Una continuación de otra. Entonces aquí va a aparecer una barra ya en nuestro siguiente paso. Acá seguida de la anterior iría la otra barra, pero por ejemplo esta barra empieza en 4.5, terminaría en 9.5, mientras que la que sigue empieza en 9.5, termina en 14.5. entonces aquí están relacionados todos los límites reales. Vemos otra vez 4.5, 9.5, luego 14.5, acá está 14.5, luego 19.5, luego 24.5, luego 29.5 y finalizamos con 35.5. Importante acá, el espacio de este lado no importa, ustedes pueden dejar ahí 1 centímetro, 2 centímetros, como ustedes consideren. Lo que sí tienen que tener cuidado es de darle la misma medida acá a cada uno de los límites reales. Ahora vean, 4.5 a 9.5. Ahí podríamos tener un intervalo de 5. No es necesario darle 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Si no, se extendería bastante nuestro eje. Nosotros definimos, ¿verdad? Numéricamente sabemos que hay 5, pero nosotros definimos el espacio que le vamos a dar. Por ejemplo, la escala que yo utilicé acá son 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. A todo le di 2 centímetros. Si ustedes quieren pueden darle 3 centímetros, 3 centímetros. O si consideran darle los 5, pero considero que con 5 centímetros se va a extender bastante este eje. Entonces, repito, numéricamente sí sabemos que hay 5, pero por cuestión de espacio, ustedes con sus instrumentos pueden darle 2 centímetros, 3 centímetros, lo que sería el mismo espacio para todos, ¿verdad? Entonces, el espacio que ustedes consideren acá es irrelevante, ustedes deciden, ¿verdad? Pero ya saben que numéricamente hay un intervalo de 5. Puede variar en otros que ustedes vayan a trabajar, puede ser que el intervalo sea de 10, sea de 8, 15 o más, pero ustedes deciden el espacio que le van a dar, ¿verdad? Repito, siempre y cuando el espacio sea el mismo para todos. Bueno, continuamos. Teniendo ya entonces nuestros ejes, procedemos a trazar nuestro histograma. Aquí tenemos nuestra tabla nuevamente y en base a esta tabla vamos a trazar nuestro histograma, ¿verdad? Ya teníamos nuestros ejes. Y como bien decía, ¿verdad? Una a la par de otra o a continuación de otra. Aquí no tenemos que dejar espacio, a diferencia de la gráfica de barras que ya habíamos trabajado. Como les decía, este espacio no es necesario una medida exacta. Ustedes deciden qué espacio pueden darle 1, 2, 3 centímetros. Lo que sí importa son estos mismos espacios que, si se dan cuenta, tienen la misma medida. Bueno, entonces la primera barra, ¿verdad? De 4.5 a 9.5. Aquí lo tenemos de 4.5 a 9.5. Tiene una frecuencia de 4. Entonces nosotros venimos, buscamos la frecuencia de 4 y trazamos nuestra primera barra. Seguida de ella vamos con el otro. Lo que les decía, la otra barra empieza en 9.5 y termina en 14.5. Entonces aquí este 9.5 me va a ayudar para terminar tanto la gráfica la barra anterior como iniciar con la que continúa, ¿verdad? La posterior. Entonces este 9.5 es para esta barra como también para esta. Entonces de 9.5 a 14.5 tiene una frecuencia de 6. Entonces ubicamos acá la altura de 6 y pues cerramos nuestra gráfica. El siguiente sería de 14.5 a 19.5. Aquí tenemos 14.5, 19.5. Con una frecuencia de 5, entonces aquí tenemos nuestra frecuencia 5, trazamos nuestra barra, la siguiente de 19.5 a 24.5, aquí está, 19.5, 24.5, esta barra es de 9, una altura de 9, ¿verdad? Que es la frecuencia que nosotros le asignamos acá, 9, entonces cerramos nuestra gráfica. El siguiente de 24.5 a 29.5, que tiene una frecuencia de 6. Entonces acá, ¿sí? 6, aquí está la frecuencia, 6.
y terminamos nuestra barra. Ahora la última es de 29.5 a 35.5 con una frecuencia de 3. Ahí estamos. Bueno, entonces este tipo de gráficas es entonces nuestro histograma. Algunos indican acá al centro la marca de clase, ¿verdad? Pero generalmente la marca de clase la vamos a utilizar cuando ya trabajemos también el polígono de frecuencia. También algunos indican la marca de clase en la parte superior. Recuerden que en la gráfica de barras indicábamos el porcentaje. En este caso podríamos aplicar la marca de clase, pero repito, eso es cuando combinamos el histograma con el polígono de frecuencia. Por el momento lo que nos interesaba era el histograma. El siguiente video será entonces para el polígono de frecuencia y posiblemente hagamos uno donde combinaremos tanto el histograma como el polígono de frecuencia. Muy bien, fue un gusto entonces, profesor Ángel Chiroy para servirles, y cualquier cosa estamos a la orden y nos vemos entonces en el siguiente video.